Doris Greenwood se acercó a la mesilla de noche para apagar el despertador, pero la cama de al lado estaba vacía. Eran las 6 de la mañana y Garrett se había vuelto a levantar antes que ella. La tercera vez en una semana. En 11 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su marido nunca se despertara antes de las 8. Decía que el cerebro creativo de un analista financiero no funcionaba al amanecer. Ahora, de repente, lo hacía. Doris se sentó en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Se oía el sonido del agua procedente del cuarto de baño y captó la melodía que Garrett tarareaba bajo la ducha. Algo italiano, creo. ¿Italiano? ¿Desde cuándo le interesaba Italia? Bajó las piernas de la cama y se puso una bata. En las últimas semanas, las pequeñas cosas se habían ido sumando en un extraño patrón. Un perfume nuevo que nunca había usado, las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales salía de la habitación, y esta repentina necesidad de quedarse hasta tarde en el trabajo, a pesar de que toda su vida juntos se había enorgullecido de salir de la oficina exactamente a las 17:00. «Buenos días», dijo Garrett, entrando en el dormitorio con una toalla alrededor de las caderas. «Te has levantado temprano». «Podría decir lo mismo de ti», replicó Doris mientras lo observaba revisar las camisas del armario. Reunión con clientes importantes. Sacó la camisa azul que solía ponerse para las ocasiones especiales. «Tengo que prepararme». «¿A las 6 de la mañana?» «Los mercados financieros nunca duermen, cariño», le guiñó un ojo y volvió al cuarto de baño. Doris se acercó a su mesilla de noche. Nunca había revisado las cosas de su marido, pero ahora algo dentro de ella insistía en comprobarlo. Se había llevado el teléfono al baño, por supuesto. Un hombre moderno no se separa de su teléfono ni en la ducha, pero el cuaderno, la pequeña agenda de cuero que Garrett siempre tenía a mano, estaba donde siempre. Doris lo abrió y hojeó las páginas. La mayoría de las anotaciones le resultaban familiares: citas con clientes, recordatorios de llamadas, notas sobre transacciones financieras. Pero entonces se fijó en las anotaciones hechas a lápiz en los márgenes de las últimas páginas. A. 15, martes. Galería. 18:30, jueves. Y lo más extraño de todo. Roma. Comprobar billetes. Roma. Ella y Garrett no habían hablado de ir a Italia. La última vez que habían hablado siquiera de irse de vacaciones juntos había sido hacía un año, y entonces habían decidido posponerlo debido a la carga de trabajo de Garrett. El ruido del agua en el baño se detuvo. Doris dejó rápidamente el cuaderno y bajó a la cocina. Encendió la cafetera y empezó a cortar fruta para el desayuno, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Ah, ¿quién podía ser? Andrea, de su departamento. Alisa, la nueva asistente que había mencionado. Recordó la fiesta de Navidad de su bufete, en la que Garrett había hablado demasiado con una rubia alta. ¿Cómo se llamaba? Alicia. No. ¿Ashley? Tampoco. Astrid. Ese era su nombre. Astrid Coleman, la dueña de esa nueva galería de arte que se convirtió en cliente de su firma financiera. Garrett dijo que ella pidió asesoramiento de inversión en ventas de arte. ¿Panqueques de arándanos? Garrett apareció en la cocina con traje, perfectamente afeitado y perfumado con colonia. «Me mimas. Tienes una reunión importante». Doris le puso un plato delante. «¿Con quién?» «Bloomfield Investment Group». Dio un mordisco a su tortita. «Está bueno. ¿Sabes? Estaba pensando». Se sentó frente a él sin tocar su plato. «Quizá deberíamos planear unas vacaciones. Los dos hemos estado muy ocupados últimamente». Garrett se quedó inmóvil un segundo y luego masticó despacio. «Es una buena idea, pero me temo que no es un buen momento. Tengo varios proyectos importantes que requerirán mi presencia en la oficina». «¿Cuánto tiempo durarán?» «Un mes, quizá 2», miró su reloj. «Mierda, tengo que irme». Le dio un beso en la mejilla y desapareció,
dejando el desayuno sin terminar. Cuando el ruido de su coche se apagó, Doris exhaló lentamente. Los recuerdos pasaron por su mente como diapositivas. El primer encuentro en la cafetería de enfrente de la universidad, donde ella estaba terminando un máster en seguridad informática y él trabajaba como analista junior en una empresa de inversiones. La atracción mutua fue instantánea. A ella la conquistaron su ambición y su agudeza mental, y a él su independencia y su capacidad analítica. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de respeto y apoyo mutuos. Ella le ayudó a ascender utilizando sus conocimientos de análisis de datos para sus proyecciones financieras. Él la apoyó cuando decidió dejar el campo de la ciberseguridad para crear una agencia de consultoría en línea que le permitiera trabajar desde casa. Pero algo ha cambiado en los últimos 2 años. El éxito de Garrett en el sector financiero le ha transformado de un marido atento a un adicto al trabajo perpetuamente ocupado, o al menos así explicaba él su ausencia de casa. Doris cogió el teléfono y marcó el número de su amiga Beverly. «No te vas a creer lo que he descubierto», dijo en lugar de saludarla. «¿Que tu marido es un extraterrestre?», resopló Beverly. «Peor aún, parece que está planeando un viaje a Roma, sin mí». «Dios mío, Di, ¿crees que está...?» «No lo sé». Doris golpeó la encimera con los dedos. «Pero voy a averiguarlo». Tras su conversación con Beverly, Doris permaneció sentada en la cocina otros 20 minutos, con la mirada perdida. Su cocina era exactamente como Garrett había querido, moderna, con encimeras de mármol y los electrodomésticos más modernos. Ella habría preferido algo más acogedor, pero cedió a su deseo de crear un espacio big para recibir invitados. En el último año, sin embargo, apenas habían invitado a nadie. Garrett siempre estaba demasiado ocupado o demasiado cansado. Al principio de su relación, Garrett admiraba su mente analítica. «Piensas como un ordenador, Doris. Es increíble», le decía. Ahora ella sentía que su mentalidad lógica le molestaba. Se impacientaba cuando ella empezaba a analizar una situación en lugar de limitarse a darle la razón. Abrió su portátil y puso en marcha un programa para ver a distancia el router Wi-Fi de su casa. Como antigua especialista en ciberseguridad, siempre había vigilado la red doméstica. El registro de conexiones de las últimas 3 semanas mostraba regularmente una dirección IP no identificada a última hora del día, justo cuando Garrett decía que trabajaba hasta tarde. Se conectaba a través de una aplicación móvil diseñada para comunicarse con los clientes de la empresa. Una señal preocupante. 1 hora más tarde, Doris estaba sentada frente al ordenador de su casa, consultando el calendario que compartían. Nada sobre Roma. Luego se conectó a la cuenta de correo electrónico que habían creado para asuntos familiares. Nada sospechoso. Luego abrió su asistente de banca doméstica, que registraba todas las transacciones con tarjeta de crédito, un servicio que había creado por motivos de seguridad cuando les robaron los datos de la tarjeta una vez. Y ahí estaba, un pago a la Galería de Arte Coleman 3 semanas atrás. ¿Por un cuadro? A Garrett nunca le había interesado el arte como para comprar nada. Una compra de $2,000 sin discusión con ella. Nunca había hecho una compra importante sin consultarla. Doris se recostó en la silla y en su mente afloraron recuerdos de su vida pasada. Antes de casarse, había sido una de las mejores de su equipo de ciberseguridad. Podía encontrar la huella digital de cualquiera si lo necesitaba. No, pensó. No voy a hackear su correo electrónico. Eso es pasarse de la raya. En su lugar, abrió el perfil de Astrid Coleman en las redes sociales. Una mujer espectacular con el pelo largo y oscuro y una sonrisa brillante. La página de su galería estaba llena de anuncios de exposiciones y cócteles. Y aquí estaba el último post. Me voy a Roma dentro de 15 días para estudiar obras de maestros italianos contemporáneos. La galería estará cerrada 1 semana. A Doris se le encogió el corazón. ¿Coincidencia? Tal vez.
pero su intuición le decía que no lo era. En la universidad, Doris siempre había destacado por su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Podía detectar una secuencia en números aleatorios o reconocer la lógica detrás de una cadena de direcciones web. Esa misma lógica le gritaba ahora: Garrett estaba haciendo trampas. Fue a la página web de la compañía aérea y comprobó los vuelos a Roma para dentro de 15 días, el martes. El mismo martes que se había mencionado en el cuaderno de Garrett. El vuelo de American Airlines salía a las 21:30, el horario perfecto para alguien que trabajaba hasta tarde. Sonó el teléfono, haciéndola estremecerse. El número de Garrett. «Hola, cariño», su voz sonaba despreocupada. «Se me olvidó avisarte de que no estaré en la cena. La reunión con el cliente se está retrasando». «No pasa nada», respondió ella, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «¿Con quién has quedado?» «Con el grupo Bloomfield, ya te lo he dicho», la ligera irritación en su voz. «Mira, tengo que irme. No me esperes levantada, vete a la cama. A lo mejor llego tarde». La llamada se cortó y Doris miró el teléfono, luego de nuevo a la pantalla del ordenador, donde el perfil de Astrid Coleman seguía abierto. Respiró hondo. En el fondo de su mente, siempre había sabido que esto podía ocurrir. Garrett era el tipo de hombre que necesitaba admiración constante. Durante los primeros años de matrimonio, ella había saciado esa sed, pero luego su agencia de consultoría había empezado a crecer, exigiendo más atención. Ella empezó a interesarse menos por los detalles de sus negocios, a admirar menos sus nuevos logros. Doris subió al dormitorio y abrió el armario de Garrett. En un rincón había una caja de zapatos que no había visto antes. Dentro había recibos de restaurantes que él nunca había mencionado visitar, un recibo de una joyería por una pulsera de plata, ella nunca había recibido una, y una pequeña nota escrita con elegante letra femenina. «Gracias por una velada inolvidable. Ah, ¿cómo pudo estar tan ciega? Las señales estaban por todas partes, pero estaba tan ocupada con sus clientes, ampliando su negocio, que no se había dado cuenta de que su propio matrimonio se desmoronaba». Doris volvió al ordenador y abrió de nuevo el perfil de Astrid. En una de las fotos, la mujer aparecía en su galería, con una copa de champán en la mano. Una pulsera de plata brillaba en su muñeca. De repente, un plan maduró en su mente. Recordó sus trabajos anteriores, sus contactos, sus habilidades. Si Garrett estaba planeando realmente un viaje a Roma con otra mujer, ella lo averiguaría. Y no solo lo averiguaría, sino que se aseguraría de que nunca lo olvidara. Doris abrió una carpeta oculta en su ordenador donde guardaba los contactos de su vida profesional anterior. Encontró el número de León, un antiguo colega que siempre había admirado su talento para la seguridad digital. «¿Doris Greenwood?» Su voz sonó sorprendida tras unos pitidos. «No me lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado? ¿5? ¿6? 7, le corrigió ella. «¿Cómo estás, León?» «Igual. Ahora soy el jefe del departamento. ¿Y tú? ¿Sigues siendo una feliz ama de casa?» «No exactamente». Doris ignoró la punzada de irritación que le produjo su frase. «Tengo mi propia agencia de consultoría». «Vaya, es impresionante. ¿A qué debo esta llamada inesperada?» «Necesito tu ayuda, León. Se trata de un asunto personal». Pausa al otro lado de la línea. «Suena intrigante. Cuéntamelo». Doris respiró hondo. Pedir un favor así no era fácil, pero León siempre había sido de fiar. «Tengo que comprobar la información de la reserva de mi vuelo». Se estiró León. «¿A nombre de quién?» «Garrett Greenwood, de mi marido». «Doris». Había preocupación en su voz. «¿Estás segura de que quieres seguir por este camino?» «Completamente». «¿Y qué vas a hacer con esta información?» «Aún no lo he decidido», mintió ella. León suspiró. «De acuerdo, pero eso es solo porque me salvaste el culo en 2017.
Envíame los datos a mi correo electrónico. Después de hablar con León, Doris bajó a la cocina y se puso mecánicamente a preparar la cena, aunque no tenía apetito. La parte lógica de su cerebro ya estaba calculando opciones, analizando datos, haciendo planes. En la universidad, sus profesores la llamaban un ordenador con forma humana, por su capacidad para analizar fríamente las situaciones, sin dejar que las emociones influyeran en sus decisiones. Este rasgo la había ayudado a triunfar en la ciberseguridad y a crear su empresa, y ahora estaba a punto de utilizar sus habilidades para resolver su problema más personal. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. León fue rápido. He encontrado lo que buscabas. Garrett Greenwood y Astrid Coleman han reservado un vuelo de American Airlines a Roma, con salida dentro de 15 días, el martes 21:30. El vuelo de vuelta es una semana más tarde. Reservaron una habitación en el Hotel Palazzo Navona, una suite con vistas a la plaza. Garrett pagó todo con su tarjeta de crédito. ¿Es suficiente? Doris sintió que la sangre se le escurría de la cara. Una cosa era sospechar y otra muy distinta saberlo con certeza. Pasó la mano por la fría encimera de mármol. La casa que habían construido juntos, la vida que habían planeado. Ahora todo parecía falso, como el decorado de un teatro. Gracias, León. Es suficiente, respondió ella. Otro sonido corto. Un nuevo mensaje. ¿Qué vas a hacer, Dee? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Crear un escándalo? ¿Exigir el divorcio? ¿Fingir que no sabía nada? Mientras meditaba la respuesta, un plan comenzó a formarse en su mente. Algo más sutil que una simple confrontación. Algo que hiciera que Garrett se arrepintiera de haberla engañado. Tengo un plan, escribió finalmente, pero necesitaré otro favor para hacerlo. Suena siniestro. Me apunto. Doris dejó el teléfono sobre la encimera y miró por la ventana. Ya estaba oscureciendo. Garrett probablemente estaba con ella ahora mismo, con Astrid, planeando su viaje romántico mientras Doris debía estar sentada en casa a oscuras. Esta vez no, pensó. Doris había aprendido algo importante de sus años en seguridad informática. Controlar la información era controlar la situación, y ella siempre había sido una maestra del control de la información. La mañana en que Garrett llegó a casa de su reunión de trabajo, oliendo a perfume desconocido, Doris lo recibió con una sonrisa y una taza de café recién hecho. Ella ya sabía cuál sería su siguiente movimiento. Doris envió un mensaje de texto a León solicitando una reunión. No quería discutir los detalles de su plan por teléfono ni en mensajes. Algunas conversaciones requerían privacidad, una lección que había aprendido bien durante sus años en ciberseguridad. Acordaron reunirse en un pequeño café del distrito comercial, lejos del centro financiero donde trabajaba Garrett. Doris llegó 15 minutos antes de lo previsto, otra costumbre de su anterior vida profesional. Comprueba siempre lo que te rodea. Doris Greenwood. León apareció en su mesa con 2 tazas de café. ¿Sigues bebiendo tu americano sin azúcar?, sonrió ella, aceptando la taza. Hay cosas que no cambian. León tenía casi el mismo aspecto que hacía 7 años, los mismos ojos astutos detrás de unas gafas finas, la misma elegancia descuidada en la ropa. Solo los bigotes se le habían vuelto grises y las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas. Así que, se sentó frente a ella, tu marido está planeando un viaje romántico a Roma con otra mujer, y usted quiere arruinar sus planes, terminó Doris. Se inclinó más hacia ella. No solo quiero pillarle con las manos en la masa, León. Quiero que pase miedo de verdad. León enarcó una ceja. Eso suena siniestro. Espero que no estés planeando nada ilegal. No, claro que no. Doris sorbió su café. Pero quiero usar mis habilidades, a la antigua usanza. ¿Recuerdas la Operación Espejo? Los ojos de León se abrieron de par en par. ¿Ese proyecto en el que creamos una red falsa para un grupo de hackers? Doris,
Esa fue una investigación oficial sancionada por el gobierno. Ya lo sé, pero técnicamente es posible crear una ilusión, hacer creer a una persona algo que en realidad no existe. León sacudió la cabeza. ¿Qué planeas exactamente? Doris sacó un portapapeles del bolso y abrió las notas. Garrett ya ha reservado los billetes. Quiero sustituirlos por otros falsos, externamente idénticos pero con los datos alterados. Cuando estén con Astrid, vengan a facturar, el sistema no encontrará sus reservas. ¿Cómo ayuda eso? Simplemente comprarán billetes nuevos. No exactamente. Doris se permitió una fina sonrisa. Crearé un rastro digital que conducirá a la sospecha de fraude. Los detendrán temporalmente para inspeccionarlos. León silbó. Esto se está poniendo serio, Doris. ¿Por qué no te enfrentas a él o pedir el divorcio? Doris miró por la ventana, observando a los transeúntes. Parejas felices cogidas de la mano, empresarios solitarios con café para llevar, la vida ordinaria que ahora le parecía una ilusión. Porque desperdicié 7 años de mi vida en este matrimonio, León. Renuncié a una carrera que amaba. Renuncié a las perspectivas que tenía. Recordó el día en que aceptó la proposición de matrimonio de Garrett. Acababa de recibir una oferta para dirigir un nuevo departamento de ciberseguridad en una importante empresa tecnológica. Un trabajo de ensueño con un sueldo de 6 cifras. Pero a Garrett le habían ascendido en su empresa financiera y tenía que trasladarse a otra ciudad. Estaba tan entusiasmado con sus perspectivas, tan seguro de que construirían la vida perfecta juntos. Le elegí a él antes que a mi carrera, continuó Doris. No porque él me obligara. Decidí que nuestro matrimonio era más importante, que podía encontrar un nuevo camino, y lo hice. Creé mi propio negocio de consultoría que encajaba en nuestra vida juntos. Y él, le tembló la voz, ni siquiera tuvo fuerzas para ser sincero conmigo. León le tocó el brazo con suavidad. Lo entiendo, Doris, pero piensa en las consecuencias. Si los detienen por sospecha de fraude, no te preocupes, interrumpió ella. No voy a causar ningún problema real con la ley, solo un pequeño retraso. Lo suficiente para aclarar las cosas, para que me dé tiempo a estar allí y ver la cara que pone cuando se dé cuenta de que se ha acabado el juego. León se reclinó en su silla, estudiando su rostro. Sabes, siempre me pregunté por qué dejaste la esfera. Eras el mejor. Esa operación con los hackers chinos. Los localizaste cuando todos los demás estaban perplejos. Doris recordaba ese proyecto. 3 meses sin un día libre, noches interminables frente al ordenador, rastreando huellas digitales por media docena de países. La adrenalina de la persecución, el desafío intelectual de un rompecabezas que nadie podía resolver, y la satisfacción cuando la última pieza encajaba. Lo echo de menos, admitió. La complejidad, el reto, la sensación de estar haciendo algo importante. Su negocio de consultoría tenía éxito, pero era seguro. Ayudaba a pequeñas empresas a optimizar sus sistemas de red, enseñaba medidas de seguridad sencillas, creaba protocolos de seguridad básicos. Nada que requiriera todas sus habilidades, toda su inteligencia. Entonces, ¿por qué no volver?, preguntó León. Siempre hay sitio para ti en el departamento. Doris negó con la cabeza. Garrett nunca aceptaría. Él dejó de hablar, dándose cuenta de la ironía. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Bien, León terminó su café. Entonces, ¿cuál es el plan exacto? Doris sacó un pendrive del bolsillo y se lo entregó. Aquí están todos los detalles. Necesito acceder al sistema de reservas de la aerolínea. No para modificar los datos, sino para obtener el formato exacto de sus billetes electrónicos. Luego, crearé unos idénticos, pero con pequeños cambios en los datos codificados, lo suficiente para que el sistema los rechace al escanearlos. ¿Y cómo sustituye los billetes auténticos por los falsos?
Garrett USA almacenamiento en la nube para documentos sensibles. Aún tengo acceso a él. Nunca ha cambiado sus contraseñas. En cuanto consiga los billetes auténticos, los sustituiré por mis versiones. León negó con la cabeza, pero una sonrisa jugueteó en sus labios. Doris Greenwood, sigue siendo la misma, siempre un paso por delante. Esta vez no, sonrió con amargura. Si no, no estaría en esta situación. Pasaron otra hora discutiendo los detalles técnicos del plan. León había accedido a ayudar con el acceso a los sistemas, no pirateándolos directamente, sino utilizando sus canales oficiales con el pretexto de los controles de seguridad. Doris pensó en sus antiguos conocimientos de programación, recordando esquemas de encriptación y métodos para crear marcas de agua digitales que parecían creíbles en una primera inspección, pero que no pasarían un escáner en profundidad. ¿Y si imprimen los billetes?, preguntó León. Las copias en papel no estarían vinculadas al sistema. Ya nadie utiliza billetes de papel, respondió Doris. Sobre todo la gente Beyond como Garrett y su galerista. Usarán la aplicación de la aerolínea. Me aseguraré de que les muestre exactamente lo que necesito. Mientras se despedían, León la rodeó de repente con el brazo. Cuídate, Doris. Y recuerda, la venganza no siempre trae la satisfacción que esperas. Ella asintió, pero en el fondo ya sabía que no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar el control de su vida, volver a ser la mujer que había sido, decidida, segura de sí misma, sin miedo a los retos. De vuelta a casa, Doris fue directa a su despacho y cerró la puerta. Garrett no volvería hasta la noche. Otra reunión de negocios, lo que ahora sabía que significaba una cita con Astrid. Encendió el ordenador y abrió una vieja carpeta que hacía años que no tocaba. Proyecto Fantasma, su colección personal de herramientas y scripts para crear y manipular documentos digitales. Antes los utilizaba para modelar vulnerabilidades de seguridad y crear escenarios de pruebas de pirateo. Ahora, esas habilidades le servirían para un propósito personal. Su teléfono vibró. Un mensaje de León con una contraseña temporal para acceder al sistema de pruebas de la aerolínea. El acceso es por 24 horas. Ten cuidado. Doris se sumergió en el trabajo como en los viejos tiempos, analizando formatos de billetes electrónicos, estudiando algoritmos de validación, creando copias exactas con cambios imperceptibles en los datos clave. Las horas pasaban volando. Ese estado de flujo que tanto le gustaba en su antiguo trabajo, cuando todo el mundo se reducía a la tarea que tenía delante y su cerebro trabajaba al máximo de su capacidad. Al anochecer, tenía lista una copia perfecta de los billetes, indistinguible del original a simple vista, pero con errores ocultos que solo se activarían al escanearlos en recepción. Quedaba la última parte: asegurarse de que el sistema de seguridad del aeropuerto reaccionara correctamente. Para ello, necesitaba crear un rastro digital que despertara sospechas, pero que no diera lugar a acusaciones graves. Recordó un viejo truco de sus días de ciberseguridad, la técnica de la falsa bandera, por la que el sistema marcaba una transacción como sospechosa porque no coincidía con los patrones, pero no la bloqueaba por completo. Doris modificó los tickets para que, al comprobarlos, generaran una advertencia sobre un posible duplicado, suficiente para requerir una verificación adicional, pero no lo bastante grave como para desencadenar una investigación a gran escala. A las 9 de la noche, cuando estaba dando los últimos retoques al trabajo, sonó un portazo. Garrett había vuelto. Doris guardó rápidamente su trabajo y cerró los programas. ¿Querida? Su voz sonaba extrañamente alegre. ¿Estás en casa? En el estudio, respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. Garrett apareció en la puerta con una botella de vino y un ramo de flores. Sorpresa, sonrió. Pensé que hacía demasiado tiempo que no pasábamos una velada juntos.
Doris sintió una extraña mezcla de amargura y tristeza. Al parecer, sus planes con Astrid iban tan bien que podía permitirse el lujo de parecer un marido atento, o tal vez su conciencia empezaba a remorderle. «Qué bien», se obligó a sonreír. «Dame 5 minutos para terminar mis cartas de trabajo». En cuanto Garrett salió, Doris comprobó rápidamente su correo electrónico, utilizando la vieja contraseña que por descuido nunca había cambiado. Allí estaba, una confirmación de reserva de la compañía aérea, enviada hacía 2 horas. Descargó los billetes adjuntos, los sustituyó por sus propias versiones y envió los archivos a la bandeja de entrada de Garrett, borrando el mensaje original. Luego comprobó el almacenamiento en la nube donde Garrett solía guardar los documentos importantes. La copia de los billetes ya estaba allí. Doris la sustituyó también, asegurándose de que la fecha de modificación seguía siendo la misma. El último paso consistía en crear un disparador invisible en el buzón de Garrett, un pequeño script que la notificaría cuando él abriera los tickets. Una vez terminados los preparativos, Doris respiró hondo y cerró el portátil. El plan estaba listo. Ahora solo quedaba esperar. Salió al salón, donde Garrett ya había abierto el vino y puesto música, el jazz que tanto les había gustado al principio de su relación. «Siento haber estado tan ocupado últimamente», dijo él tendiéndole la copa. «El trabajo ha sido una locura». «Lo comprendo», respondió Doris tomando el vino y sentándose a su lado en el sofá. «Háblame de tus proyectos». Y Garrett empezó a hablar, de clientes, de negocios, de estrategias de inversión. Todo sonaba auténtico, profesional, mentiras convincentes tejidas con medias verdades. Doris se sentó, sonrió y asintió, pensando en el esfuerzo que había invertido en crear esa ilusión de normalidad. «Me pregunto», pensó, observando su rostro animado, «¿cómo te verías si supieras que ya lo sé todo? ¿Que tu viaje cuidadosamente planeado se convertiría en un desastre en 15 días?» «¿Y cómo te va a ti?», preguntó Garrett de repente. «¿Algún cliente interesante últimamente?» Doris bebió un sorbo de vino, saboreando la ironía del momento. «Oh, la rutina de siempre», dijo con facilidad. «Pero hay un proyecto nuevo, bastante emocionante. Tiene que ver con la seguridad de los datos. Me devuelve a mis orígenes». «¿De verdad?» Garrett parecía realmente interesado. «Creía que ya no te dedicabas a la seguridad en serio». «A veces es bueno refrescar viejos conocimientos», sonrió Doris. «Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles». Garrett Greenwood se ajustó la corbata, mirándose en el espejo del vestidor del restaurante Le Chateau. Hoy había elegido un traje azul oscuro, el color favorito de Astrid. Ella había dicho que resaltaba sus ojos. Doris nunca se había fijado en esos detalles, inmersa constantemente en sus cosas de ordenador. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. Un fino collar de oro con un pequeño rubí brillaba a la luz de las lámparas. Un regalo para sus primeras vacaciones juntos. Imaginó cómo luciría en el cuello de Astrid sobre las ruinas romanas y sonrió a su reflejo. Todo estaba saliendo a la perfección. Los billetes estaban comprados, la lujosa habitación del Hotel Palazzo Navona reservada. Había convencido a Doris de que iba a una conferencia financiera en Chicago. Ni siquiera le preguntó los detalles, algo típico en ella en los últimos años. Antes se interesaba por todos los aspectos de su trabajo, le hacía preguntas, le ayudaba a analizar los datos. Ahora parecía que su atención se había centrado por completo en sus propios asuntos. Garrett regresó al restaurante, donde Astrid esperaba en una mesa junto a la ventana. Estaba sentada acariciando su copa de vino y dándole vueltas a sus propios pensamientos. Con su vestido negro con la espalda al aire, estaba impresionante, una auténtica obra de arte, como los cuadros de su galería. Qué diferente era Astrid de Doris. Mientras que su mujer era calculadora y lógica, Astrid era espontánea y emocional.
Doris planeaba cada movimiento. Astrid prefería la improvisación. Doris hablaba de códigos y protocolos, Astrid de colores y formas. «Siento la espera», dijo él, sentándose frente a ella y cubriéndole la mano con la suya. «Empezaba a echarte de menos», sonrió Astrid. Su acento italiano, ligero y musical, siempre le provocaba un escalofrío de expectación. «Tengo una sorpresa para ti». Sacó un folleto del bolso y se lo tendió. «Los lugares secretos de Roma, una guía de la Italia desconocida. He diseñado un itinerario», continuó entusiasmada. «Nada de tópicos turísticos. Veremos la verdadera Roma. Pequeñas trattorías donde solo comen los lugareños, patios ocultos con fuentes que no aparecen en las guías, galerías de arte moderno en antiguos palacios». Garrett sonrió mientras hojeaba el folleto. Eso era lo que le había atraído de Astrid desde la primera vez que la conoció. Su pasión por la vida, su capacidad para convertir lo cotidiano en una aventura. Había entrado en su despacho hacía un año buscando un asesor financiero para su galería y había puesto su mundo patas arriba. «Suena perfecto», le dijo, devolviéndole el folleto. «Pero no planifiquemos cada minuto. Dejemos espacio para la espontaneidad». Astrid sonrió comprensiva y bebió un sorbo de vino. «Sí, claro. La espontaneidad es mi segundo nombre». Empezó a hablar de un artista cuya obra había expuesto recientemente, y Garrett saboreó el sonido de su voz, el hermoso brillo de su piel en la penumbra del restaurante. «Qué extraño es el matrimonio después de todo», pensó. 11 años con Doris. Habían empezado con tanta pasión, tanta admiración mutua. Él veía en ella una mente aguda y perspicacia para los negocios. Ella apreciaba su ambición y perspicacia financiera. Pero en algún momento se habían convertido en compañeros de piso, llevando vidas paralelas bajo el mismo techo. Astrid le tocó el brazo, devolviéndole a la realidad. «¿No me estás escuchando?» No había ningún reproche en su voz, solo una leve burla. «Lo siento, estaba pensando en el trabajo», mintió. «Tengo que cerrar algunos tratos antes de irme». «¿Estás seguro de que tu mujer no sospecha nada?», preguntó Astrid repentinamente seria. Garrett negó con la cabeza. «En absoluto. Doris está metida de lleno en su negocio de consultoría. Si le digo que voy a una conferencia, asiente con la cabeza y vuelve al ordenador». Eso era cierto solo en parte. En efecto, Doris estaba absorta en su trabajo, pero a veces se mostraba inesperadamente atenta, fijándose en detalles que él preferiría ocultar. Pero eso era algo que Astrid no necesitaba saber. «Aún así, ¿no te parece extraño que no quiera conocer los detalles de tu viaje?», insistió Astrid. Garrett se encogió de hombros. «Es que somos así. Nos damos espacio el uno al otro. Ese es el secreto de un matrimonio duradero, no asfixiar a tu pareja con demasiadas atenciones». Astrid no parecía muy convencida, pero no insistió en el tema. En lugar de eso, volvió a hablar de sus planes romanos, y Garrett se sintió aliviado de que le incluyeran en la conversación. Una hora más tarde, cuando habían terminado de cenar y esperaban el postre, Garrett sacó una caja de collares. «Quería esperar a Roma, pero no puedo soportarlo», dijo tendiéndole el regalo al otro lado de la mesa. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par al abrir la caja. «Garrett, es precioso». Pasó el dedo por la fina cadena de oro, «pero es un regalo demasiado caro». «Nada puede ser demasiado caro para ti», dijo con seguridad. «Deja que te ayude a ponértelo». Rodeó la mesa y se colocó a su espalda. Cuando sus dedos tocaron su cuello, cerrando el candado, la sintió estremecerse ligeramente. Aquella reacción lo llenó de una sensación de poder que no había sentido con Doris en mucho tiempo. «Preciosa», le susurró al oído antes de volver a sentarse. Astrid se tocó el collar, con los ojos brillantes. «Espero que tu conferencia vaya bien», dijo con una sonrisa traviesa. «Estoy seguro de que será inolvidable», respondió Garrett, alzando la copa para brindar.
Asterisk, asterisk, asterisk. Al mismo tiempo, Doris estaba sentada en su despacho, oculta tras 3 monitores. Uno mostraba el perfil de Astrid en las redes sociales, el segundo, el sistema de seguimiento de la cuenta de correo electrónico de Garrett, el tercero, las últimas ediciones de las entradas falsas. Su teléfono vibró. Un mensaje del software de seguimiento. Garrett había abierto los archivos de las entradas. Doris sonrió. La trampa estaba lista, esperando a que la víctima cayera en ella. Se recostó en la silla y se frotó los ojos. No había dormido mucho en los últimos 3 días, perfeccionando su plan. Técnicamente, no era tan difícil. Había sustituido los billetes electrónicos reales por copias casi idénticas, cambiando algunos parámetros clave de los metadatos. Para el ojo humano, parecían absolutamente idénticos, pero el sistema de escaneado del aeropuerto detectaría al instante las discrepancias. Sin embargo, había otra parte del plan que ni siquiera le había contado a León. Utilizando sus antiguos contactos de seguridad, Doris había incluido el nombre de Garrett en una lista de vigilancia para someterlo a un control adicional, no como delincuente peligroso, sino como alguien que podría estar relacionado con irregularidades financieras. Era suficiente para que se le prestara más atención si había algún problema con su historial. Doris era consciente de que estaba al borde de la ley, pero había calculado cuidadosamente los riesgos. Ninguna de sus acciones tendría repercusiones legales graves para Garrett, solo un retraso temporal y la humillación de que se llevaran a Astrid y a él para someterlos a un escrutinio adicional. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de un mensaje entrante. León. ¿Seguro que quieres llegar hasta el final? Aún hay tiempo de parar. Doris miró la foto de Astrid en la pantalla. Una mujer hermosa con una sonrisa confiada, en una galería de moda. Luego miró su reflejo en el monitor apagado. Ojos cansados, rostro pálido, pelo que había olvidado peinar. Totalmente segura, tecleó. Se quedó mirando la página de Astrid unos minutos más, estudiando sus publicaciones. Al parecer, a la galerista le gustaba mucho el arte italiano. Tal vez había algo más que una aventura entre ella y Garrett. De repente, la idea le dio escalofríos. Doris sacudió la cabeza, apartándola. Fueran cuales fueran los sentimientos de Garrett por aquella mujer, había elegido el camino del engaño. La había convertido, Doris, en una tonta, y por eso tendría que pagar. Cerró el perfil de Astrid y abrió un foro italiano de seguridad aeroportuaria. Usando una cuenta anónima, dejó un pequeño mensaje sobre posibles problemas con los billetes electrónicos de ciertos vuelos, incluyendo el número de vuelo de Garrett. No se trataba de una acusación directa, sino de información que llamaría la atención del personal de seguridad. Asterisk, 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 martes, por la mañana, una semana antes de su salida programada. Garrett se despertó muy animado. Solo faltaban 7 días para Roma. Bajó a la cocina, donde Doris ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días», sonrió ella, tendiéndole una taza de café. «¿Has dormido bien?» «Estupendo», le besó la mejilla, sintiendo una punzada de culpabilidad. Ella se había mostrado especialmente atenta los últimos días. Le preparaba sus comidas favoritas, se interesaba por sus asuntos. Quizás sospechaba algo y trataba de llamar su atención, o era solo su paranoia. «No olvides que el martes tengo una conferencia», dijo, untando la tostada con mantequilla. «Volveré el martes». «Por supuesto», asintió Doris. «La conferencia es en Chicago, ¿verdad?» «Sí, la cumbre anual de analistas financieros», respondió él, evitando una mirada directa. «Puede ser un poco aburrida, pero es buena para hacer contactos». «Seguro que encuentras algo con lo que entretenerte», dijo ella con una leve sonrisa que él no pudo descifrar. Después del desayuno, Garrett se dirigió a la oficina, pero sus pensamientos estaban muy lejos, en Roma, con Astrid. Imaginó su primera noche en la ciudad, una cena en la terraza de un restaurante con vistas al Coliseo,
una botella de vino local, la risa de ella sonando como música en el aire nocturno. Luego, de vuelta a su suite, con una cama enorme y vistas a la plaza, su ensoñación se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Astrid. Hola, cariño, su voz sonaba emocionada. No me puedo creer que vayamos a estar pronto en Roma. Acabo de comprarme un vestido nuevo especialmente para nuestra primera cena. Estoy segura de que estarás impresionante, respondió él, bajando la voz a pesar de que estaba solo en su despacho. Yo también cuento los días. ¿Has comprobado los billetes? ¿Va todo bien? Sí, todo está bien, respondió Garrett. El vuelo sale el martes, a las 21:30. Te recogeré a las 19:00. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospecha nada? Podía oír la preocupación en la voz de Astrid. Absolutamente, respondió él con seguridad. Cree que voy a una conferencia en Chicago. Ni siquiera preguntó los detalles. Después de hablar con Astrid, Garrett decidió comprobar los detalles de su viaje. Abrió el correo y encontró una confirmación de la compañía aérea. Todo parecía correcto. Sus nombres, números de pasaporte, horas de salida. Luego, miró la reserva del hotel. La habitación de lujo estaba confirmada para todas las fechas de su estancia. Satisfecho, volvió al trabajo, pensando en lo bien que había organizado todo el viaje. Doris no había adivinado nada. Los billetes y el hotel estaban pagados. Astrid estaba contenta. Se sentía como un maestro espía, llevando con éxito una doble vida. Doris estaba sentada en una mesa de la cafetería frente al despacho de Garrett, observando el edificio. Su programa acababa de informar de que había abierto los archivos de los billetes, al parecer para comprobar los detalles antes del viaje. Los billetes falsos parecían impecables. Su firma digital parecía auténtica en una inspección normal. Solo al escanearlos en el aeropuerto el sistema detectaría discrepancias. ¿Más café?, preguntó el camarero al pasar. Sí, por favor, asintió Doris, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Una vez completados los aspectos técnicos del plan, el último detalle era reservarse un billete en el mismo vuelo. Quería estar allí cuando todo sucediera, ver la cara de Garrett cuando lo detuvieran en seguridad, oír su explicación a Astrid. Doris abrió la página web de la aerolínea y seleccionó asientos para el mismo vuelo. Eligió un asiento en clase preferente, al otro lado del pasillo de los asientos que Garrett había reservado para ella y Astrid, lo bastante cerca como para verlas, pero no tanto como para que se fijaran en ella de inmediato. Terminada la reserva, llamó a León. «Todo listo», le dijo cuando contestó. «El plan está en marcha». «¿Estás segura, Doris?» León parecía preocupado. ¿Podría haber una forma menos dramática de manejar la situación? «Es demasiado tarde para dudas», respondió ella. «Tú misma lo has dicho. Siempre voy un paso por delante. Esta vez, Garrett aprenderá lo que significa subestimarme». Aquella noche, Garrett cenó con Astrid en su piso, encima de la galería. Había preparado especialidades italianas, pasta con trufas y tiramisú de postre. «Práctica antes de Roma», dijo. «Me muero por enseñarte mis lugares favoritos», dijo mientras llenaba sus copas de vino. «Imagínate, calles estrechas donde el tiempo se detuvo hace 500 años, placitas con fuentes donde no hay turistas, arquitectura que te deja sin aliento». Garrett la observó, pensando en lo diferente que era de Doris. Su mujer nunca hablaba con tanto entusiasmo de nada que no fueran sus proyectos informáticos. Con Doris, todo era racional, medible, práctico. Con Astrid, era emocional, espontáneo, vívido. «¿Y si...?» empezó a decir con cautela. «¿Y si nos hubiéramos quedado allí más tiempo?» Astrid se quedó paralizada con el vaso en los labios. «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular». Garrett se encogió de hombros. «Solo un pensamiento en voz alta. La semana pasará muy rápido».
Astrid dejó el vaso y lo miró con seriedad. Garrett, no lo mezcles todo. Vamos a pasar una semana maravillosa en Roma, pero luego tú volverás a tu vida y yo a la mía. ¿Y si no quiero volver? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas. Astrid negó con la cabeza. No tomes una decisión precipitada. Tienes una vida asentada, una carrera y una esposa, que hace tiempo que se ha convertido en una compañera de casa, dijo Garrett con amargura. Tal vez, dijo Astrid en voz baja, pero son decisiones que no pueden tomarse con prisas en una oleada de emociones. Disfrutemos de nuestro viaje y el resto se hará solo. Garrett asintió, pero por dentro se sintió decepcionado. Una parte de él había esperado que Astrid le sugiriera dejarlo todo y empezar una nueva vida juntos, pero parecía que era más racional de lo que aparentaba. Tienes razón, dijo finalmente. Centrémonos en la semana que tenemos por delante. Va a ser inolvidable, te lo prometo. Terminaron de cenar, discutiendo los últimos detalles del viaje. Garrett prometió llevar guías y mapas, Astrid encargarse de la lista de galerías y museos que visitar. Todo había sido planeado hasta el último detalle. Nada podía salir mal. El martes por la mañana amaneció sorprendentemente soleado para finales de otoño. Garrett se asomó a la ventana de su habitación y vio cómo los primeros rayos doraban los tejados vecinos. La noche anterior ya había hecho la maleta, con camisas de verano y pantalones ligeros para el clima romano. Doris no le había hecho ni una sola pregunta sobre su extraña elección de ropa para un otoño de Chicago, una prueba más de lo poco que le interesaba su vida. «¿Te has levantado pronto?» La voz de Doris a su espalda le hizo estremecerse. «Sí, nervioso por la presentación», mintió, volviéndose hacia ella con una sonrisa tensa. «Tengo que presentar una nueva estrategia de inversión ante todo el Consejo de Administración». Doris asintió, acercándose y ajustándole el cuello de la camisa. «Lo harás bien», dijo. «Siempre has tenido un don para convencer a la gente». Garrett oyó una nota extraña en su voz, pero pensó que no era más que su imaginación, acrecentada por la culpa. «Gracias por tu apoyo», le besó la mejilla. «Tengo que pasar por la oficina antes de ir al aeropuerto. Volveré dentro de una semana, el martes que viene». «Por supuesto», sonrió Doris. «No olvides tus pastillas para la alergia y llámame cuando aterrices en Chicago». Garrett asintió, aunque sabía que llamaría desde Roma, después de haberse inventado la historia de un vuelo retrasado, una pequeña mentira en un océano de engaños. «Te he reservado un taxi al aeropuerto», añadió Doris. «Llegará a las 16. Así no tendrás que dejar el coche en el aparcamiento». «Oh, eso es muy considerado», se sorprendió Garrett. Doris no solía entrar en ese tipo de detalles. «Muchas gracias». El desayuno transcurrió en un ambiente inusual. Doris estaba más habladora que de costumbre, preguntaba por la conferencia, incluso pedía ver el programa de discursos. Garrett se estaba poniendo nervioso. ¿Sospechaba algo? «He estado pensando», dijo Doris mientras terminaban el café. «Quizá deberíamos irnos juntos el año que viene. A Europa, por ejemplo. Italia, dicen que es especialmente bonita en otoño». Garrett casi se atraganta. «Sí, claro», dijo. «Es una buena idea. Lo discutiremos cuando vuelva». Se alejó a toda prisa, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Al entrar en el coche, Garrett no se dio cuenta de que Doris lo observaba desde la ventanilla con una leve sonrisa en los labios. Asterisk, asterisk, asterisk. El día se alargó interminablemente. Garrett intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próximo viaje. A la hora de comer, llamó a Astrid. «¿Está todo listo?», preguntó cuando ella contestó. «Por supuesto», dijo con voz emocionada. «El equipaje está listo, el pasaporte también, la expectación es máxima». «Te recogeré a las 19:00, dijo. «Estaremos en el aeropuerto mucho antes del vuelo». «Estoy impaciente», murmuró Astrid.
Vamos a ver a las estrellas italianas esta noche. Tras la llamada, Garrett comprobó por última vez los billetes electrónicos. Todo parecía perfecto. Sus nombres, números de pasaporte, horas de salida. Imprimió una copia por si acaso, aunque sabía que una aplicación móvil bastaría en los aeropuertos modernos. A las 16 en punto, como Doris había prometido, un taxi se detuvo en la oficina. Garrett se despidió de sus compañeros diciendo que se dirigía a una conferencia. Nadie hizo preguntas. Todos estaban acostumbrados a sus frecuentes viajes de negocios. De camino a casa de Astrid, sintió una extraña mezcla de emociones, excitación, expectación, pero también una punzada de culpabilidad. 11 años de matrimonio y se iba de viaje romántico con otra mujer. Antes no podía imaginarse la vida sin Doris. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Astrid le esperaba en la entrada de la galería, elegante con un traje claro y una pequeña maleta a los pies. Cuando vio el taxi, agitó la mano y su rostro se iluminó con una sonrisa. Garrett sintió que se disolvían todas sus dudas. Con Astrid se sentía vivo, deseable, importante, todo lo que había echado de menos en su matrimonio con Doris. ¿Listo para conquistar la ciudad eterna?, le preguntó mientras la ayudaba a subir al coche. Iría al fin del mundo contigo, dijo ella, besándole la mejilla. De camino al aeropuerto, hablaron de sus planes, museos que querían visitar, restaurantes en los que iban a cenar, paseos por las estrechas calles romanas. Garrett se sentía casi como en su luna de miel, la misma emoción, la misma ilusión por la aventura. La única diferencia era que Doris había estado con él entonces. El aeropuerto les recibió con el ajetreo habitual, multitud de pasajeros, anuncios de vuelos, colas para facturar. Garrett y Astrid se dirigieron a los mostradores de clase preferente, donde la cola era mucho más corta. «Buenas noches», sonríe el empleado de la aerolínea. «¿Vuelo a Roma?» «Sí, a las 21:30». Garrett mostró sus pasaportes y un teléfono con una aplicación abierta con billetes electrónicos cargados. La empleada empezó a teclear algo en el ordenador, pero su sonrisa se tensó de repente. «Un momento, por favor», dijo mirando la pantalla. «Tengo que comprobar una cosa». Garrett miró a Astrid. Ella se encogió ligeramente de hombros. Probablemente se trataba de un procedimiento rutinario. La compañera tecleó algo rápidamente y llamó a un colega. Hablaron en voz baja, mirando a la pantalla y a Garrett. «¿Cuál es el problema?», preguntó por fin, cada vez más inquieto. «Señor Greenwood», les respondió el empleado con una sonrisa tensa. «Me temo que ha habido algún problema con sus billetes. El sistema no puede confirmar la reserva». «Pero eso no es posible», Garrett sacó una copia impresa. «Aquí tiene la confirmación. Pagué los billetes hace 15 días». El empleado cogió la copia impresa y la estudió detenidamente. «Sí, todo parece correcto, pero su reserva está marcada como sospechosa en el sistema. Puede que haya habido un error técnico». «¿Y ahora qué?», intervino Astrid, cuyo acento se hacía más notorio con la excitación. «¿No podemos volar?» «Claro que podéis», le aseguró el empleado. «Pero primero tenemos que solucionar el problema. Les pediré que me acompañen a la oficina de seguridad». Garrett sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Seguridad? ¿Para qué?» «Mire», bajó la voz apoyándose en el mostrador. «No podemos perder este vuelo. ¿No puedes volver a reservar los billetes? Estoy dispuesto a pagar de nuevo». «Por desgracia, eso no es posible, señor Greenwood», respondió ella sin sonreír. «Cuando se produce una situación así, tenemos que seguir el protocolo. Es una cuestión de seguridad». Dos hombres con uniforme de seguridad aeroportuaria se acercaron al mostrador. «Señor Greenwood, señorita Coleman». Uno de ellos se acercó. «Acompáñenos, por favor». Astrid se agarró al brazo de Garrett con el rostro pálido. «¿Qué está pasando?», susurró. «Garrett, ¿estás seguro de que los billetes están en regla?» «Estoy completamente seguro», respondió él, aunque sintió un escalofrío en su interior.
Debía de tratarse de algún estúpido error del sistema. Siguieron al personal de seguridad por el vestíbulo principal del aeropuerto. Garrett sentía las miradas curiosas de los demás pasajeros. ¿Qué pasaría si alguno de sus colegas o conocidos estuviera aquí? ¿Cómo explicaría su presencia en el aeropuerto con Astrid cuando debería estar de camino a Chicago? Les condujeron a una pequeña oficina con un cartel que decía «Seguridad aérea». Dentro, un hombre serio vestido de traje estaba sentado detrás de un escritorio. «Siéntense», dijo, señalando las sillas que había frente al escritorio. «Soy el oficial Burns, inspector jefe de seguridad. Tenemos algunas preguntas sobre sus billetes para el vuelo a Roma». «¿Qué tipo de preguntas?». Garrett intentó hablar con calma. «Compré los billetes a través de la página web oficial de la compañía aérea. Aquí tiene la confirmación». Volvió a mostrar la copia impresa. El agente la cogió y la puso sobre la mesa sin mirarla. «Señor Greenwood, nuestro sistema ha detectado una discrepancia en sus billetes electrónicos. La firma digital no cumple las normas de la aerolínea. Sencillamente, estos billetes han sido modificados desde que se emitieron». «Debe de haber algún error», objetó Garrett. «Yo no he modificado ningún billete». «Además», continuó el agente, ignorando su protesta, «su nombre ha aparecido en una lista de vigilancia por posibles irregularidades financieras». Garrett sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Irregularidades financieras? Esto podría arruinar su carrera. «Tiene que haber algún error», repitió. «Soy un analista financiero con una reputación intachable. Puede comprobar mi historial». Astrid lo miró con los ojos abiertos de horror. «Garrett, ¿qué está pasando?». Le temblaba la voz. «Dijiste que no pasaba nada con las entradas». «Lo son», exclamó. «Creía que todo iba bien. No entiendo qué está pasando». El agente Burns abrió la carpeta que tenía delante. «Según nuestra información, los billetes reales para este vuelo fueron adquiridos por usted hace 15 días. Sin embargo, la versión electrónica que ha presentado hoy contiene datos alterados. Se trata de una grave infracción de las normas de la compañía aérea». «Pero si yo no he cambiado ningún dato». Garrett empezó a asustarse. ¿Se trataba de un error del sistema o le asaltó un pensamiento repentino? ¿O una broma malintencionada? «Una broma malintencionada», repitió el agente. «¿Tiene alguna idea de quién puede haberlo hecho?». Garrett se quedó en silencio, pensando febrilmente. ¿Doris? ¿Pero cómo podía saber ella lo del viaje? ¿Y por qué iba a causar tantos problemas en lugar de enfrentarse a él? No era su estilo. «No», respondió por fin. «No tengo enemigos que lleguen tan lejos». Astrid se sentó con la cabeza gacha. Su sorpresa inicial había sido sustituida por una rabia silenciosa. «Prometiste que todo estaba perfectamente organizado», dijo sin mirarle. «He cancelado reuniones importantes para este viaje». «Lo siento». Garrett sintió que la situación se descontrolaba. «Agente Burns, por favor, tiene que haber alguna forma de resolver este problema. Estoy dispuesto a comprar billetes nuevos ahora mismo». El agente negó con la cabeza. «Por desgracia, no podemos dejarle marchar. Usar billetes modificados es una violación de la seguridad. Tenemos que llevar a cabo una investigación completa». «¿Una investigación?», exclamó Garrett. «Pero perderemos el vuelo». «Ese es el menor de sus problemas ahora mismo, señor Greenwood», replicó fríamente el agente. «También tenemos que averiguar por qué su nombre apareció en la lista de vigilancia». En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró otro agente de seguridad. «Señor, han llegado los resultados de la investigación preliminar», dijo, entregando una carpeta al agente Burns. Burns miró los documentos y enarcó las cejas, sorprendido. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Garrett lo miró con creciente horror. «¿Qué más han descubierto?». El agente levantó la vista de los papeles. «Señor Greenwood, según nuestros registros, su esposa, Doris Greenwood, ha embarcado hoy en el mismo vuelo con destino a Roma».
Garrett sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Doris? ¿En un vuelo a Roma? Es imposible. Debe de haber algún error, dijo. Mi mujer debería estar en casa. No puede... Su voz se cortó cuando la puerta del despacho se abrió de nuevo y Doris entró en la habitación. Iba vestida con un elegante traje de viaje y llevaba una pequeña maleta con ruedas. Su rostro era tranquilo, casi sereno. «Buenas noches, agente», dijo con una leve sonrisa. «He recibido su mensaje. Soy Doris Greenwood». Garrett la miró fijamente, incapaz de pronunciar palabra. Astrid desvió la mirada de él a Doris, con una mezcla de sorpresa y humillación en el rostro. «Señora Greenwood», comenzó el agente Burns, «hemos detenido a su marido y a su acompañante por un problema con sus billetes. ¿Sabía usted que planeaban volar a Roma?» «Por supuesto», contestó Doris sin mirar a Garrett. «Ayudé a organizar el viaje». «¿Qué?» Garrett encontró por fin la voz. «Doris, ¿qué está pasando?» Ella se volvió hacia él con los ojos fríos. «¿De verdad creías que no me iba a enterar, Garrett, que era tan estúpida?» «Yo no...» tartamudeó. «No entiendo lo que está pasando. Deja que te lo explique». Doris se volvió hacia el agente Burns. «Mi marido estaba planeando un viaje romántico a Roma con su colega», señaló con la cabeza a Astrid. «Me mintió diciéndome que iba a una conferencia en Chicago. Cuando descubrí la verdad decidí darle una lección». «¿Una lección?», susurró Garrett. «Sí», respondió Doris con frialdad. «He sustituido los billetes auténticos por versiones modificadas, y sí, he puesto tu nombre en la lista de vigilancia. Temporalmente, por supuesto. No se presentarán cargos reales». El agente Burns tosió. «Señora Greenwood, ¿comprende que manipular los sistemas de seguridad de los aeropuertos puede tener graves consecuencias legales?» «Por supuesto», asintió Doris, «pero yo no manipulé los sistemas de seguridad. Solo modifiqué las copias de los billetes almacenadas en los dispositivos personales de mi marido. Eso no es ilegal. En cuanto a la lista de vigilancia, utilicé mis antiguos contactos de ciberseguridad para marcarla temporalmente en una base de datos de prueba que no afecta a las transacciones reales». Garrett la miró asombrado. No era la Doris que había conocido en los últimos años, una mujer tranquila y absorta en sus negocios. Delante de él había una profesional segura de sí misma, dueña de la situación. Astrid se levantó bruscamente. «No voy a participar en esta farsa», dijo, volviéndose hacia Garrett. «Me aseguraste que todo estaba bajo control, que tu mujer no sospechaba nada, y resulta que va 10 pasos por delante de ti». «Astrid, espera», intentó detenerla Garrett, pero ella ya se dirigía a la puerta. «No vuelvas a llamarme», dijo por encima del hombro y salió de la habitación. Se hizo un gran silencio. El agente Burns tosió. «A la luz de las nuevas circunstancias, creo que podemos cerrar este caso. Evidentemente, no ha habido ninguna violación de la seguridad». Se volvió hacia Doris. «Sin embargo, Sra. Greenwood, le aconsejo que en el futuro elija formas menos dramáticas de tratar los problemas familiares. Menos dramáticas de tratar los problemas familiares». «Por supuesto, agente», asintió ella. «No volverá a ocurrir». Garrett se quedó atónito, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su viaje cuidadosamente planeado, su aventura con Astrid, su doble vida, todo se había derrumbado en un instante. «Doris», dijo al fin, «¿por qué lo has hecho? Podrías haber dicho simplemente que lo sabías». «¿Y qué habría cambiado?», preguntó ella. «Habrías inventado una nueva mentira. O me habrías prometido que me lo compensarías, y luego habrías seguido haciendo lo mismo, solo que con más cuidado». «No, Garrett. Quería que te dieras cuenta de que no se me puede subestimar». Doris estaba de pie en la sala de seguridad del aeropuerto, observando la expresión de sorpresa en el rostro de su marido. No sentía triunfo ni regodeo, solo fatiga y un extraño alivio, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. «Señora Greenwood»,
Le entregó una carpeta el agente Burns. Aquí tiene su documentación. Ya hemos borrado el nombre de su marido de la lista de vigilancia. Gracias, asintió Doris, aceptando los papeles. Garrett estaba sentado con la cabeza gacha y las manos juntas. No lo entiendo, murmuró. ¿Cómo te has enterado? ¿Y por qué tanto alboroto? Doris se acercó y se sentó en el borde de la mesa, mirando a su marido. Te has dejado el diario abierto, dijo con calma. ¿Roma? Para comprobar los billetes. Entonces vi el pago a la Galería Coleman. Y, por supuesto, tu horario de trabajo, que no coincidía en absoluto con tus movimientos reales. Sacó un portapapeles del bolso y le mostró la pantalla a Garrett. ¿Ves este punto? Es la baliza GPS de tu teléfono. Durante las 3 últimas semanas no has pasado las tardes en reuniones de negocios, sino en el piso de encima de la galería de Astrid. Garrett se puso pálido. ¿Me has estado siguiendo? ¿Eso es una invasión de la intimidad? Doris terminó por él. Puede ser, pero tú fuiste el primero en violar nuestra confianza, Garrett. El agente Burns tosió con delicadeza. Creo que deberíais continuar esta conversación fuera del despacho. Hemos terminado con las formalidades. Doris asintió y se levantó. Vamos, Garrett. Tenemos que hablar. Salieron de la sala de seguridad y se dirigieron a la zona común del aeropuerto. Garrett caminaba como en trance, con una mezcla de sorpresa y humillación en el rostro. Los pasajeros se dieron la vuelta, notando su mirada perdida y el paso decidido de Doris. ¿A dónde vamos?, preguntó al pasar por la terminal principal. Al café, respondió Doris. No voy a entablar una relación en público. Eligió una mesa en la esquina más alejada de la cafetería, casi vacía. El vuelo nocturno a Roma ya había embarcado y la mayoría de los pasajeros se dirigían a las puertas. He pedido un taxi, dijo Doris mientras se sentaban. Llegará en 30 minutos. Es suficiente para lo que quiero decir. Garrett la miró como si la viera por primera vez. Aquella mujer segura y serena se parecía muy poco a la Doris a la que se había acostumbrado a lo largo de los años. ¿Por qué?, preguntó al fin. ¿Por qué no me dijiste directamente lo que sabías de Astrid? ¿Por qué disimulaste tanto? Doris bebió un sorbo de agua de la botella que había comprado por el camino. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, Garrett? Parpadeó, confuso por el cambio de tema. Claro que me acuerdo. En la cafetería de enfrente de la universidad. ¿Y recuerdas qué te atrajo de mí? Garrett suspiró. Tu inteligencia, tu independencia, tu capacidad para ver cosas que los demás no ven. Exacto, asintió Doris. Y entonces me convertí en una cómoda ama de casa para ti con un negocio online que no hace demasiadas preguntas ni interfiere en tu carrera. ¿Y sabes qué? Dejé que sucediera. Renuncié a un trabajo que amaba. Renuncié a los retos que me hacían vivir. Me volví sosa, predecible, aburrida. Nunca pensé que fueras aburrido, replicó Garrett. Pero buscabas en otra parte, sonrió Doris con tristeza. Con una mujer que representa todo lo que he dejado de ser a tus ojos, espontaneidad, pasión, novedad. Garrett bajó la mirada. Lo siento, dijo en voz baja. No pretendía hacerte daño. No, negó Doris con la cabeza. Simplemente no querías que me enterara. Es diferente, Garrett. Sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. ¿Qué es esto?, preguntó él sin tocar el sobre. Los papeles del divorcio, respondió Doris con calma. Los preparé hace una semana, cuando recibí la confirmación definitiva de tu viaje. Garrett cogió el sobre despacio, con las manos temblándole ligeramente. ¿Estás segura? Su voz sonó apagada. Quizá podría hacer las paces, dejar de ver a Astrid. Y ella ya se ha ido, ¿te has dado cuenta? Doris asintió hacia la salida del aeropuerto. No se despidió, no te apoyó. A la primera señal de problemas, optó por salvarse. Garrett arrugó la nariz. Doris tenía razón. Astrid simplemente lo había abandonado cuando las cosas se pusieron feas. No se trata de ella,
continuó Doris. Ni siquiera se trata de que me engañes. Se trata de nosotros, Garrett. Nos perdimos el uno al otro mucho antes de que apareciera Astrid. Hizo una pausa, reflexionando. ¿Sabes de qué me di cuenta cuando te seguía la pista? De que me siento viva de nuevo, usando mis habilidades, mi cerebro, mi intuición. Recordé quién soy en realidad, no solo tu mujer o la propietaria de una pequeña empresa de consultoría, sino una persona con habilidades únicas. Garrett escuchó en silencio, dándose cuenta de la amarga verdad de sus palabras. ¿Así que toda esta operación no era solo por venganza?, preguntó. La venganza formaba parte de ella, no lo niego, respondió Doris con sinceridad. Pero lo más importante es que me di cuenta de que merecía más que eso, una vida en la que utilizara todo mi potencial, una pareja que viera mi verdadero yo y lo apreciara. Miró el reloj. El taxi llegará en 10 minutos. Los papeles los ha preparado mi abogado. Son justos, ninguno de los dos perderá. ¿Y la casa?, preguntó Garrett. Puedes quedártela, se encogió de hombros Doris. Ya he encontrado un piso más cerca del centro. Me han ofrecido un nuevo trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Jefe de ciberseguridad de una empresa tecnológica. El mismo trabajo que dejé hace 11 años por nuestro matrimonio. Garrett puso cara de sorpresa. ¿Pero cómo? ¿Después de tantos años? León, explicó Doris, un antiguo colega mío que me ayudó con la operación de hoy. Tenía contactos en la industria, me recomendó. Resulta que mis habilidades siguen siendo demandadas. Garrett la miró con una expresión nueva, una mezcla de pesar y admiración involuntaria. Siempre fuiste más lista que yo, dijo al fin. Simplemente lo había olvidado. Y yo dejé que lo olvidaras, replicó Doris en voz baja. Ese fue mi error. Se puso en pie al ver que se acercaba un taxi por la ventanilla. Firma los papeles y envíaselos a mi abogado, dijo. Ya me he llevado todo lo que necesitaba de la casa. Todo este tiempo, Garrett la miró. Los últimos días, en los que has estado tan atenta, preparando desayunos, preguntando por mi Dalmo. Estaba interpretando un papel. Doris se permitió una leve sonrisa. Lo irónico es que empecé a comprenderte mejor cuando dejé de ser tu esposa en mi cabeza. Se dio la vuelta para marcharse, pero Garrett la cogió del brazo. Doris, te quería. Por aquel entonces, al principio. Ella le soltó la mano con suavidad. Sé que me querías, y yo también te quería, pero a veces el amor no es razón suficiente para seguir juntos. Adiós, Garrett. Asterisk, 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 6 meses después. Doris Greenwood, que había recuperado su apellido de soltera, Lawrence, entró en una sala de conferencias de la planta 42 de un rascacielos del centro de la ciudad. Los representantes de las mayores empresas tecnológicas del país estaban sentados alrededor de una larga mesa, con todos los ojos puestos en ella. «Buenos días», dijo, sentándose a la cabecera de la mesa. «Gracias a todos por asistir a esta reunión de emergencia. Como saben, nos enfrentamos a una grave amenaza para la seguridad que puede afectar a todas sus empresas». Hizo un gesto con la cabeza a su ayudante y el diagrama del ciberataque que su equipo había desarrollado en las últimas 48 horas apareció en la gran pantalla. Doris empezó a explicar los detalles, utilizando con confianza la jerga técnica, señalando vulnerabilidades en sistemas comunes y sugiriendo estrategias de defensa. Su nueva vida era intensa, llena de retos y triunfos profesionales. Tras su divorcio, se sumergió de lleno en su trabajo, reconstruyendo sus habilidades y su reputación en el sector de la ciberseguridad. En los 3 primeros meses, consiguió frustrar 2 grandes ataques de piratas informáticos, que llamaron la atención de todo el sector. Ahora su nombre volvía a estar en los círculos profesionales, se valoraba su opinión y se seguían sus consejos. Tras la presentación, cuando la reunión empezaba a dispersarse, León se acercó a ella. «Un trabajo impresionante»,
dijo con una sonrisa. Has vuelto con fuerza, Doris. Gracias, respondió ella con una sonrisa. No habría sido posible sin tu ayuda. Vamos, le hizo un gesto para que se fuera. Acabo de abrir la puerta. La atravesaste tú sola. Salieron juntos de la sala de conferencias y se dirigieron a los ascensores. Por cierto, dijo León, como si recordara algo. ¿Has oído las noticias sobre tu exnovio? Doris negó con la cabeza. Después del divorcio, evitó deliberadamente cualquier información sobre Garrett. Había vendido la casa y se había mudado a Chicago. Realmente consiguió un trabajo en esa empresa financiera de la que había estado hablando. Bien por él, dijo Doris con sinceridad. El rencor y el resentimiento hacía tiempo que se habían disuelto, dejando solo una tranquila aceptación del pasado. ¿Y el galerista? Preguntó, sintiendo una ligera curiosidad. Que yo sepa, no han reanudado su relación, respondió León. Vendió su galería y se fue a Europa. Doris asintió. En el fondo, esperaba que Garrett encontrara su camino, como había hecho ella. A pesar del dolor que le había causado, no le deseaba infelicidad. Al salir del edificio, se detuvieron en la entrada. ¿Planes para el fin de semana?, preguntó León. Una conferencia en la universidad, respondió Doris. Me han invitado a hablar a los estudiantes sobre las últimas tendencias en ciberseguridad. No añadió que era la misma universidad en la que había estudiado una vez, donde había soñado con la carrera que había aparcado por el matrimonio. El círculo se había cerrado, pero ahora ella lo recorría con nueva experiencia y sabiduría. ¿Y después? Después cenamos con el profesor Rainer, dijo Doris, sin poder contener una leve sonrisa. Nos estaba asesorando sobre el último proyecto. ¿El profesor Rainer? León enarcó una ceja. ¿El experto en criptografía que escribió aquel artículo pionero? Sí, asintió Doris. Resultó que teníamos muchos intereses en común. León sonrió, pero no siguió preguntando. Se limitó a estrecharle la mano. Me alegro de que hayas vuelto al juego, Doris Lawrence. Yo también, respondió ella, sintiendo la absoluta verdad de aquellas palabras. De vuelta a casa, en su piso con vistas al parque, Doris se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía ante ella. El sol se ponía, tiñendo de dorado los rascacielos, las ventanas resplandecientes, un mosaico de miles de pequeñas vidas. Sobre el escritorio había una carpeta con un nuevo proyecto, el más ambicioso de su carrera. Mañana lo presentaría al Consejo de Administración y, si lo aprobaban, sería un gran paso no solo para la empresa, sino para toda la industria. Doris sintió una agradable excitación, la misma que había sentido al principio de su carrera, cuando cada día traía nuevos descubrimientos y oportunidades. Volvía a ser la mujer que siempre había querido ser, segura de sus capacidades, valorando su inteligencia, sin miedo a los retos. Una notificación parpadeó en su teléfono. Un mensaje del profesor Rainer. Estoy deseando que llegue nuestra cena del sábado. He encontrado un artículo interesante que podría interesarte. Doris sonrió. A diferencia de su matrimonio con Garrett, esta nueva relación se basaba en el respeto mutuo y la igualdad intelectual. Rainer la veía ante todo como una profesional, una colega, una interlocutora en pie de igualdad y luego como una mujer. Ella respondió al mensaje y volvió a preparar la presentación de mañana. La vida continuó, más plena, más auténtica, más suya que nunca. A veces Doris recordaba aquel día en el aeropuerto, el momento en que entró en la sala de seguridad y vio la cara de sorpresa de Garrett. En aquel momento le había parecido el final de algo importante. Ahora se daba cuenta de que era el principio.